Mi fascinación por lo paranormal, junto con la pasión para desacreditar leyendas, llevó a mi equipo y a mí a una carretera desolada, donde se rumoreaba que aparecían espíritus. Era un tramo largo y recto, rodeado de bosques y viejos árboles. Por la acumulación de estos, la noche se tornaba aún más oscura de lo normal, ya que bloqueaban los rayos de luz de la luna. Armados con nuestras cámaras, grabadoras y demás herramientas, nos dispusimos a iniciar nuestra investigación. El viento soplaba débilmente, haciendo que las hojas secas susurraran entre sí. Decidimos dividirnos en grupos de dos. Javier y yo nos quedamos cerca del vehículo, mientras Marta y Diego se adentraron un poco más en la carretera. Durante esa primera hora nos sentimos seguros y cómodos, casi burlones ante la idea de que algo paranormal podría aparecer ante nosotros. La carretera, bañada por la luz mortecina de la luna, tenía un aura de tranquilidad. Los sonidos nocturnos de grillos cantando y de hojas susurrantes nos hacían sentir como si estuviésemos en una especie de serenata silvestre. No obstante, la calma pronto fue interrumpida. Al principio, la estática en nuestras grabadoras parecía un mero fallo técnico. Probablemente es la batería o algo así, murmuré tratando de ajustar el equipo. Pero el frío que nos envolvía era distinto. Algo no se sentía como una bajada de temperatura común. Era un frío que calaba hasta los huesos, que te penetraba y te hacía sentir como si algo estuviera al acecho. Javier, usualmente el más escéptico del grupo, comenzó a manipular su grabadora. Oye, ¿estás sintiendo esto? De repente hace un poco de frío, ¿no crees? Preguntó con voz baja, evitando mirarme directamente. Asentí, mientras mi aliento formaba pequeñas nubes al exhalar. Entonces, un destello al final de la carretera llamó nuestra atención. Al levantar la vista, vimos una figura etérea que parecía parada en el pavimento. La luz de la luna la bañaba, revelando una mujer con un vestido blanco que ondaba con un viento que no sentíamos. Su cabello, largo y tan oscuro como la misma noche, se movía lentamente, ocultando su rostro como un velo. «¡Esto es imposible!», susurró Javier con los ojos muy abiertos y fijos en la aparición. El aire se llenó de electricidad. Un zumbido bajo y constante comenzó a resonar en nuestros oídos, y la figura de la mujer comenzó a desplazarse lentamente hacia nosotros. Por un momento, todo se sintió surrealista, como si estuviésemos en un sueño del que no pudiéramos despertar. Instintivamente retrocedimos un par de pasos, sin quitarle el ojo a la figura que, a pesar de su apariencia frágil, emanaba una energía abrumadora. Vimos cómo levantaba lentamente una mano señalándonos. Javier intentó hablar con ella, pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La silueta se disipó tan rápido como apareció. Diego y Marta regresaron corriendo, pálidos y visiblemente asustados. Habían visto a un hombre colgado de uno de los árboles, pero cuando parpadearon, ya no estaba. Las grabadoras capturaron sollozos y susurros ininteligibles. A lo largo de los años, nuestro equipo se había enfrentado a una serie de mitos y leyendas urbanas. Con cada investigación, desentrañábamos las verdaderas historias detrás de esos cuentos, revelando las explicaciones lógicas y racionales. Pero esa noche, todo lo que creíamos saber fue cuestionado. Al ver a la mujer de blanco, un escalofrío se apoderó de todos nosotros. Cada miembro del equipo parecía tener su propio momento de revelación, de darse cuenta de que no siempre podemos confiar en lo que nuestros ojos nos muestran, pero tampoco podemos simplemente descartarlo. Con las manos temblorosas, guardamos rápidamente todo nuestro equipo. Las grabadoras, cámaras y otros dispositivos que antes eran nuestras herramientas de desacreditación, ahora se sentían como meros juguetes frente a lo que habíamos experimentado. Marta,
con su voz entrecortada, sugirió que deberíamos irnos, y no hubo objeciones. Al subir al vehículo, el silencio se apoderó de nosotros. Diego, el que siempre tenía una broma en los labios, ahora estaba sombrío y pensativo. Puse en marcha el motor, y el rugido del coche parecía ser el único sonido real en esa burbuja de desconcierto en la que nos encontrábamos. En el retrovisor, la figura parecía más clara que antes. La mujer de blanco nos miraba con una expresión indescifrable. Javier, que se encontraba en el asiento del copiloto, palideció aún más al seguir mirando. ¿La ves? ¿La ves?, murmuró, su voz llena de pánico. Asentí apretando el volante con fuerza. A medida que la distancia entre nosotros y esa carretera maldita aumentaba, las figuras se desvanecieron lentamente, convirtiéndose en meros puntos en el horizonte, hasta desaparecer por completo. Durante el trayecto de regreso, el equipo estaba notablemente silencioso, sumidos en sus pensamientos. Aunque nunca hablamos abiertamente de lo que sucedió esa noche, todos sabíamos que nuestra perspectiva sobre lo paranormal había cambiado para siempre. Muy bien, vamos con el siguiente relato de la noche. Mi amigo Taz y yo siempre hemos sido aventureros. Las carreteras sinuosas y los paisajes desolados siempre habían sido una especie de llamado para nosotros, una promesa de misterio y emoción. Una noche, decidimos recorrer una carretera de montaña que pocos se atrevían a cruzar después del anochecer. Se rumoreaba que tenía una historia oscura, pero eso solo aumentaba nuestro entusiasmo. La carretera serpenteaba a través de montañas escarpadas, con barrancos profundos a ambos lados. Taz conducía mientras yo miraba el paisaje, bajo la luz tenue de la luna. La noche estaba tranquila, con solo el sonido del motor del coche y nuestra música suave de fondo. De repente, mientras atravesábamos un tramo particularmente estrecho junto a un barranco, algo se materializó frente a nosotros. Era una figura difusa, casi transparente, pero claramente humana. Taz gritó, girando el volante bruscamente en un intento de esquivar lo que parecía ser un fantasma, pero fue en vano. Las ruedas patinaron en el suelo húmedo y el coche se precipitó barranco abajo. Todo sucedió tan rápido. El mundo giraba alrededor nuestro mientras el coche caía, y luego un impacto ensordecedor. Mi visión estaba borrosa al principio, y mis oídos todavía zumbaban del estruendo del impacto. Mis primeros pensamientos fueron de confusión y desorientación, hasta que poco a poco comencé a reconocer el ambiente alrededor. Las formas irregulares de las lápidas emergían de la bruma, y a medida que mi vista se aclaraba, las inscripciones gastadas por el tiempo se volvían más evidentes. Algunas de las fechas de las tumbas databan de cientos de años atrás. Taz estaba a unos metros de mí, tratando de levantarse con una expresión de total incredulidad en su rostro. «¿Qué acaba de pasar?», dijo notablemente asustado. Miré a mi alrededor tratando de entender la situación. Los árboles altos y retorcidos bordeaban el cementerio. Sus ramas desnudas oscilaban en el viento nocturno, creando sombras inquietantes. Aquí y allá, las cruces inclinadas parecían erguirse como testigos silenciosos de las almas que yacían allí, y las estatuas de ángeles descoloridos miraban con expresiones sombrías. La atmósfera era abrumadora. El aire parecía más denso, casi como si estuviera cargado de las emociones y memorias de aquellos enterrados en ese lugar. Cada paso que daba era como caminar a través de una especie de niebla de tristeza y pesar. Justo cuando intentaba llamar a Taz, un susurro frío rozó mi oído. No podía entender las palabras, pero el tono melancólico era innegable.
Miré a mi alrededor, pero no había nadie más que nosotros. Taz se acercó, su mirada fija en una lápida en particular. Con las manos temblorosas, posó sus dedos por la inscripción tallada en piedra, como si esperara que al tocarla, la realidad de la situación pudiera desvanecerse. Sus ojos amplios por el miedo se entrecortaron con los míos. Esto tiene que ser una broma, ¿verdad?, me dijo. Yo miré a mi alrededor tratando de encontrar una explicación lógica, pero todo indicaba que estábamos atrapados en algo que iba más allá de nuestra comprensión. El aire frío y tenso del lugar se sentía cargado, como si estuviera impregnado de emociones y recuerdos. Cada susurro del viento, cada crujir de las ramas, parecía llevar consigo voces susurrantes que hablaban de antiguas lamentaciones. No solo es tu nombre, Taz, dije con voz temblorosa, señalando otra tumba cercana. Allí, tallado en piedra desgastada, también estaba mi nombre, pero con una fecha que coincidía exactamente con la de hoy. Bajo la fachada había un mensaje que decía: entre dos mundos, atrapados en el abismo del tiempo. Nuestros corazones latían con fuerza, resonando en el silencio que nos rodeaba. Fue en ese momento cuando comprendimos la naturaleza del lugar en el que estábamos. No era un simple cementerio, era un espacio liminal, un punto de cruce entre el reino de los vivos y el de los muertos. Debemos encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde, susurró Taz, agarrándome del brazo con fuerza. Antes de que nos convirtamos en uno de ellos. Caminamos con cautela, tratando de encontrar algún indicio o señal que nos guiara. Cada paso nos llevaba a descubrir lápidas más extrañas, algunas con nombres de personas que no conocíamos, otras con inscripciones incomprensibles en lenguas antiguas. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de las figuras que se movían a lo lejos. Eran siluetas etéreas que vagaban entre las tumbas, aunque parecían estar realizando rituales antiguos. Sus ojos vacíos nos miraban con curiosidad y tristeza. Nos escondimos detrás de una gran estatua de un ángel, esperando no ser vistos. Oye, tal vez ellos sepan cómo salir de aquí, sugirió Taz. Decidimos acercarnos a una de las figuras, un anciano con una túnica desgastada. Al hablarle, su voz sonaba distante, como si viniera de otro tiempo. Nos habló de la naturaleza del cementerio, un lugar donde las almas perdidas podían encontrar descanso, pero también un lugar de pruebas y redención. Nos advirtió que debíamos encontrar el portal del amanecer, un antiguo arco de piedra escondido en el corazón del cementerio, antes de que la última campana sonara a medianoche, o de lo contrario, quedaríamos atrapados allí por toda la eternidad. ¿Portal del amanecer? ¿Por qué nunca he oído hablar de él?, dijo Taz mientras buscaba en su mochila una linterna. El cementerio, bañado por la pálida luz de la luna, reveló un laberinto de lápidas, mausoleos y estatuas. A lo lejos, una torre en ruina albergaba una campana, cuyo tañido anunciaba las horas. Creo que deberíamos comenzar en el centro del cementerio, dije, recordando las palabras del anciano sobre el corazón del lugar. Es probable que el portal esté allí. Al fin y al cabo es el centro, ¿no? A medida que avanzábamos, los susurros del viento se entremezclaban con suspiros y voces etéreas. Algunos espíritus nos observaban con curiosidad, otros parecían ignorarnos, inmersos en su propia penitencia. De vez en cuando una figura se acercaba, murmurando palabras de advertencia o un consejo, guiándonos en la dirección correcta o alejándonos de caminos peligrosos. La torre del reloj sonó, anunciando que era la 11ª hora. Quedaba solo 1 hora antes de la medianoche. El corazón del cementerio era una plaza circular
rodeada de antiguos mausoleos y grandes estatuas. En el centro yacía un tanque cubierto de nenúfares, con un reflejo de la luna brillando sobre su superficie. Alrededor del estanque había diversos caminos que se ramificaban en diferentes direcciones. Sin embargo, no había señal del portal del amanecer. Taz, con la linterna en mano, iluminó un viejo pedestal al borde del estanque. En él había un grabado que decía: cuando la esperanza se desvanezca y la oscuridad te envuelva, busca la luz del amanecer donde el agua y la piedra se encuentran. Comprendí de inmediato. ¡El reflejo!, exclamé. Tenemos que buscar en el estanque. Ambos nos acercamos, y después de unos minutos buscando, encontramos un arco sumergido parcialmente en el agua. Tenía intrincados grabados de soles nacientes y estrellas. Era el portal del amanecer. El tañido del reloj nos recordó la urgencia, así que tomando una respiración profunda, Taz y yo nos adentramos en el arco sumergido, esperando que nos llevara de regreso al mundo de los vivos. Al pasar por el portal, una luz brillante nos envolvió. El sonido distante de la última campana de medianoche resonó a medida que el cementerio y sus espíritus desaparecían, dejándonos en la carretera donde todo había comenzado. Ahora estábamos a salvo y con una historia increíble que contar. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el último relato de la noche. El reloj del coche marcaba las 2:33 a.m. Las carreteras solitarias siempre han tenido un encanto especial para mí. Era un espacio de reflexión y tranquilidad en medio de la oscuridad. Sin embargo, esa noche, algo cambió para siempre mi percepción sobre esos viajes nocturnos. Conduciendo a una velocidad moderada, la radio transmitía una vieja melodía jazz, dándome la compañía que la carretera solitaria no ofrecía. Las luces de mi vehículo perforaban la densa oscuridad, creando un túnel luminoso que parecía nunca terminar. De repente, sin previo aviso, vi unas luces destellantes acercándose a una velocidad vertiginosa. A pesar de estar en mi carril, el vehículo en cuestión parecía dirigirse directamente hacia mí. Ante el pánico, giré bruscamente el volante, esperando escuchar el impacto metálico, el crujir del vidrio y sentir la sacudida del choque. Sin embargo, nada de eso sucedió. Mi coche se detuvo en el arcén y mi corazón a 1000. Me tomó unos segundos recobrar el aliento y darme cuenta de que estaba bien. Con cautela, salí del vehículo y miré a mi alrededor, buscando algún rastro del otro coche. Pero no había nada. No había huellas de frenado, ni restos de un accidente. Nada. Era como si aquel vehículo hubiera desaparecido de la nada. Confundido y todavía conmocionado, volví a mi coche y traté de encenderlo. Pero para mi sorpresa, el motor no respondió. Me encontraba en medio de la nada, sin señal en mi teléfono y con un vehículo que se negaba a arrancar. El silencio nocturno solo era interrumpido por el leve zumbido de la radio, que ahora emitía una estática perturbadora. Fue entonces cuando escuché un susurro, casi imperceptible, que parecía provenir del bosque al lado de la carretera. ¡Ayuda!, decía la voz con un tono lúgubre y distante. Tomé una linterna del maletero y, armándome de valor, decidí investigar. Con cada paso que daba en el bosque, la atmósfera se volvía más espesa y fría. La luna, antes brillante en el cielo, se encontraba oculta tras un manto de nubes, sumido en el entorno en una oscuridad aún más profunda. Los susurros parecían guiar mis pasos, tornándose más nítidos conforme me acercaba a su origen. Cuando llegué al claro, la escena que se presentó ante mí parecía sacada de una película de terror. El vehículo, claramente de una época pasada,
estaba prácticamente consumido por el óxido, y la vegetación lo había invadido como si la naturaleza intentara reclamar lo que le pertenecía. Sin embargo, lo que realmente me dejó paralizado fue la figura en el asiento del conductor. Era una aparición etérea, de tonalidades azuladas, casi transparente, pero con detalles lo suficientemente claros como para discernir sus facciones. Sus ojos vacíos y profundos me observaban fijamente, transmitiendo un dolor y tristeza insondables. Cada vez susurraba la palabra ayuda. Incapaz de hablar, me quedé allí parado observando a esta figura del pasado. Después de lo que parecieron horas, finalmente reuní el valor para acercarme al vehículo. A medida que me acercaba, pude ver más detalles. El parabrisas estaba rajado, el volante torcido, y en el asiento del pasajero había una foto descolorida de una familia. La figura, al notar mi interés en la foto, extendió una mano etérea hacia ella. Con voz temblorosa, logré pronunciar algunas palabras. ¿Quiénes son? La figura sollozó y por primera vez habló con una voz clara pero llena de tristeza. Mi familia. Iba a casa después de un largo día de trabajo, cuando ocurrió el accidente. No pude volver a verlos. Quedé atrapado aquí, en este limbo. Comprendiendo que estaba frente al espíritu de alguien que había fallecido en un trágico accidente, sentí una mezcla de pena y miedo. Oye, ¿cómo puedo ayudarte?, pregunté, decidido a hacer algo por él. Encuentra a mi familia. Diles que siempre los amé y que lamento no haber vuelto a casa. Libera mi espíritu, suplicó. Aunque temeroso y escéptico, asentí. Tomé la foto y prometí que haría todo lo posible por cumplir su último deseo. Con una última mirada a la figura, me alejé del claro. Tras la inquietante experiencia en el bosque, mi día dio un giro radical. Aquella foto descolorida que había tomado del viejo vehículo se convirtió en mi obsesión. Cada detalle, cada rostro en ella, representaba una pista que me llevaba más cerca de la familia del espíritu. Dedicaba mis días a buscar en archivos de periódicos antiguos, registros de accidentes y bases de datos en línea que pudieran arrojar luz sobre la identidad de la familia. Después de semanas de investigaciones infructuosas, encontré una pequeña nota en un periódico local, fechada hace unos 30 años. Hablaba de un trágico accidente en el mismo tramo de la carretera donde tuve el encuentro. La descripción del conductor coincidía con la figura que había visto. Ahora tenía un nombre: Alejandro Torres. Con esta pista busqué a la familia de Torres en la localidad. Eventualmente, me condujo a una casa modesta en las afueras de la ciudad. Al tocar el timbre, fui recibido por una mujer de mediana edad con rasgos familiares. Tenía los mismos ojos tristes que el espíritu. Con cierta reticencia, le conté mi experiencia y al mismo tiempo le mostré la foto. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando reconoció a su padre, Alejandro, y a su familia en la imagen. Relató cómo había crecido sin él, cómo su madre había luchado para sacarlos adelante y cómo la sombra del accidente había ensombrecido sus vidas para siempre. Al transmitirle el mensaje del espíritu, un aire de paz y alivio rodeó la habitación. Aunque doloroso, era el cierre que ella y su familia necesitaban. La mujer llamada Clara me agradeció con un fuerte abrazo, agradeciendo el mensaje de amor y esperanza que su padre había enviado desde el más allá. Años más tarde, tuve la oportunidad de regresar a ese mismo bosque, y ahí ya no encontré rastro del vehículo ni del espíritu. Sin embargo, en el mismo lugar, florecía un hermoso árbol, como un símbolo de un alma que finalmente descansaba en paz.
les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.